¿Entiendes lo que lees? Le preguntó un hombre a otro en cierta ocasión. Ante lo cual él respondió, ¿y cómo voy a entender lo que leo si no tengo quien me lo explique? Hola amigos, una vez más con ustedes aquí, juntos con este servidor, en torno al Maestro de la vida y su poderosa palabra. Seguramente esta expresión es conocida por la mayoría de todos nosotros. Es aquella vez que Felipe el Evangelista se encuentra con el funcionario, lo pudiésemos identificar como el ministro de Hacienda de Candace de Etiopía, al cual se le atribuye la expansión del Evangelio, que venía de adorar, escuchen, venía de adorar y había hecho un viaje larguísimo para ir a adorar y ya venía de regreso de adorar y estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías cuando dice, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y él estaba leyendo. Y cuando Felipe le pregunta, oye, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Dijo, no tengo ni idea. Esto que está aquí, ¿a quién se refiere? ¿Al que lo escribió o de otro? Wow. Entonces Felipe le contó el evangelio desde el comienzo, que es importante desde el comienzo que podamos entender, hasta que él dijo, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Bueno, si crees, no hay nada que lo impida. Amigos, esta es la filosofía de este grupo, de esta comunidad Generación Cristo, de la cual todos somos parte, aprendices, seguidores, amigos y hermanos, que nos hemos venido sumando con una visión de querer ser nosotros aprendices de su palabra para colocarlo en práctica. Nos hemos colocado ese desafío y nos hemos dado cuenta que estábamos muy lejos de ser lo que realmente enseña la palabra. Pero motivados por el amor de Cristo, nos hemos animado a dar pasos de querer cada día ir siendo mejor por amor a Cristo. Queremos invitarles a que se unan. ¿Y qué mejor que poder entender las Escrituras para saber qué es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros? Así como a este hombre se le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? El mismo Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo es que tú lees? Una expresión que al verla precisamente es, ¿cómo es que estás leyendo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estás leyendo? O Jesús respondió a otros que le preguntaron, no erren las escrituras, no las tuerzan, no las malinterpreten. Y también en el Evangelio de Juan, muy acertadamente, el Señor Jesús lo expresó al decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso hemos ido avanzando poco a poco, caminando en este cofre ilimitado de tesoros escondidos que es la palabra de Dios, con gran gozo y alegría, saliendo de muchos entuertos y saliendo de muchos errores, que pudiésemos en alguna medida agradecer por lo que ha pasado en nuestras vidas hasta acá. Pero ahora, como cuando queremos ser libres y no seguir viviendo del pasado, hacernos cargo de nuestra vida espiritual e ir todos siguiendo los mensajes de Jesús y los mensajes del apóstol Pablo. Jesús lo expresó, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros les parece que en ellas ustedes encuentran la vida eterna. Juan capítulo 5, desde el 30 en adelante. Y termina diciendo, pero no queréis venir a mí para encontrar la vida. Con este soporte de inicio vamos a retomar el tema de ayer, que es un tema que ha causado un poco de confusión a la hora que Jesús expresó, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando él dice, no piensen que he venido a abrogar, que sería decir reemplazar, quitar o no darle valor, sino que he venido a cumplir la ley, deja una cantidad de interpretaciones que hace que puedan surgir corrientes e ideologías doctrinales.
Pero para eso es muy importante que nosotros podamos entender primero cuál es el propósito de las Escrituras y cuál es el propósito de Jesús el Cristo al venir. Es muy sencillo. Él viene a hacer la tarea bien hecha que el primer hombre no hizo bien hecha, Adán. Adán, en su ensayo de la colegiatura que se le entregó de ser un buen hijo de Dios, no lo logró. Entonces, Dios mismo se viene como el pedagogo, es lo que dice su escritura cuando tú lees la palabra Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Es decir, la eternidad se cubre de un velo de carne, que es un templo parecido al tabernáculo, y en él moraba la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener el referente ideal al cual nosotros pudiésemos seguir. Como dice, para que todos alcancemos esa estatura, esa altura, esa madurez, esa perfección del modelo que es Cristo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, es importante que hagamos un repaso hoy. No nos preocupemos por tener mensajes nuevos todos los días. Deberíamos interesarnos por hacer que el mensaje de cada día sea repasado hasta que lo podamos incorporar como contenido, se convierta en conocimiento y podamos empezar a aplicarlo y además a transmitírselo a otro con toda seguridad. ¿Qué era lo que Jesús quería decir? Por supuesto, él, como es omnisciente y conocía todos los pensamientos que los judíos que estaban escuchando el Sermón del Monte decían, pero ¿qué está haciendo este señor? Está revaluando todo lo que dijo allá Moisés, porque ellos decían, es que Moisés, ¿cierto? Ellos se mofaban de ser herederos, de ser la línea de Moisés y la línea de Abraham. Entonces están diciendo, Jesús es un hereje porque él no está guardando la ley. Él está haciendo milagros los sábados, imaginen. Y Pablo dice, el sábado fue hecho para el beneficio del hombre y no el hombre para beneficiar el sábado. Jesús hace un milagro en sábado y los fariseos dicen, eso no se podía hacer. ¿Cómo les parece? Porque el hombre se volvió ritualista y empezó a perder el propósito por la forma, que es lo que hace la religión y es lo que hacemos los hombres. Hasta que no hagas tú estos pasitos, tú no puedes nacer de nuevo en Dios. ¿Cómo si tú lo que me quieres decir es que tú intervienes en si Dios decide si yo nazco o no nazco? ¿Cómo les parece? Eso es justamente lo que quiere decir. Y quisiera entonces, para concluir este tema hoy, ¿por qué Jesús rompe? Queda ahí como una mitad de él explicando que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es porque él quería darle una respuesta a los pensamientos mezquinos que los fariseos estaban teniendo. Él les está reafirmando todo lo contrario. Ustedes están equivocados. Yo realmente sí vine a cumplir la ley. Y quiero que esto quede muy claro hoy a la luz de la Escritura. Y para eso vamos a tomar dos aspectos importantes. Lo primero es que él como judío, él como israelita, debía estar sujeto a la ley, porque el que no guardara la ley hasta podía ser apedreado. Así que Jesús debió observar la ley. Observar es una forma de decir que la estoy guardando, que la estoy asumiendo, que la estoy viviendo. Y eso es lo que encontramos en la carta a los Gálatas, cuando el señor Pablo nos escribe así. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo. Recuerden, envió es porque los verbos de acción no existen en la eternidad ni el tiempo. Entonces tenemos que traer la creación, lo increado a lo creado, y para que lo podamos entender, lo leemos de esa manera. Él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Él se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Quiere decir que la salvación del hombre es un acto jurídico. No, Dios no opera como opera un ser humano. Para un ser humano, voy a colocar un ejemplo, vamos a suponer que un par de esposos tienen un hijo que es un poquito desordenado y entonces el papá le coloca una norma, una ley. Tomemos la palabra ley como base. Hijo, en esta casa
después de las 11. Si no llegas, no entras, ¿de acuerdo? Porque yo soy el sacerdote de esta casa y esa instrucción se vuelve una ley. Entonces se acuestan a dormir, el papá está durmiendo y como la mamá es más cariñosita, se levanta de puntillas cuando el hijo le tira las piedritas y le abre la puerta al hijo y el hijo entra y se queda en la casita. Eso sería ser un alcahuete o alcahuete. Eso sería hacerse el de la vista gorda y pasarnos la ley por la faja, perdónenme la expresión, un saludo a la bandera. Cuando un hombre perdona a alguien, no tiene la misma connotación a cuando Dios nos perdona. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar la falta de alguien sin tener que solamente sacrificar mi ego si es que me ofendió, renunciar a la reparación, a ser reconocido, que es lo que siempre busca el ego. Pero cuando se trata de que Dios perdone a una persona, para él poderlo perdonar, tiene que satisfacer el precio de la culpa que esa persona haya cometido. Por eso estamos leyendo este verso acá. Y quisiera leer otro versículo que se encuentra en Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escuchen esto con mucha atención. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cómo le parece? A ver, despacio, ¿cómo si confinados por la ley? Sí, la ley es la que dice, tú eres mentiroso, aquí dice que el que miente peca. Tú has matado a alguien, aquí la ley dice, o sea que la ley se convertía para nosotros antes en el juicio. Por eso Romanos 6:23 dice sabiamente, la paga del pecado es muerte. Coloquemos un ejemplo para entender eso. En la Constitución de los Estados Unidos, cuando alguien quebranta la ley, en algunos estados, dependiendo del delito, ese delito tiene una sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir? Justamente eso, que como todos los seres humanos hemos fallado a Dios, pues realmente había una ley, o hay una ley que dice que todos nosotros merecíamos la muerte. Esa ley es la que Cristo vino a cumplir. Aunque él no tenía pecado, él se cargó el pecado de toda la humanidad sobre sí. La cumplió. Primero la cumplió él ¿cómo? Él guardaba el Shabbat, él hacía las oraciones, él hacía ofrenda, él no debió haber diezmado porque Jesús estaba considerado entre los pobres. Y recuerden esto, por favor, los pobres no diezmaban. Antes había un diezmo para los pobres, para que hubiese un modelo de prosperidad colectiva según la teocracia de Dios. Lo pueden leer en el capítulo 24 de Deuteronomio, el capítulo 12. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando yo no interpreto esto en dos partes, entonces cualquiera se puede quedar que lo que Jesús nos enseñó es que todos, como Él la cumplirla, todos debemos seguir cumpliéndola. Pero no, cuando dice que todo quedó bajo pecado, lo hizo Dios muy sabiamente para que ninguno se pudiese salvar por sus méritos. Así que toda la humanidad quedó metida en esa bolsa y su sentencia era la muerte. Entonces él dice, voy a asegurarme de que no se pierdan y para eso el único que puede pagar soy yo. Entonces, la cara de la moneda para un hombre que perdona es simplemente te perdono porque me fallaste, porque me fuiste infiel, porque me quitaste esto, porque me dolió. Lo único que un ser humano renuncia cuando perdona a alguien es a no ser reparado o reconocido. Pero con Dios es distinto. Cuando Él perdona a alguien, cuando la cara de la moneda de Dios perdona, la otra cara de la moneda dice muerte para que puedas perdonar. Debes morir para que puedas perdonar. Por eso el perdón es el más grande de los regalos, porque le costó la vida a aquel que es Emmanuel. Es así de sencillo y así de poderoso. Entonces, cuando dice que vino a cumplirla, es porque él como judío, como lo acabamos de leer acá, nacido de mujer bajo un pueblo judío, él debió haber sido circuncidado al 8º día, él debió haber ido al templo a ser iniciado entre los 12 y los 13 años, debió haber celebrado todas las fiestas que hacía Jerusalén, guardar el Shabbat, a pagar el impuesto al templo, aunque eso era un atributo de los fariseos que se fueron llenando de ganas de dinero. Entonces Jesús cumple, él mismo cumple la ley como sujeto a la ley. Pero lo más extraordinario que él dijo,
Cuando dijo que vino a cumplirla, es porque él vino a dejar la ley inactiva. La salvación es un evento judicial y es lo que él viene a hacer cuando dice esto. El ejemplo más sencillo, en esta Colombia, alguien cometió un delito y hay una constitución que dice, el código dice que este señor le quitó la vida a alguien y lo hizo con dolo, sin dolo, lo que lo tipifica y le dice, ese señor quebrantó la constitución, le quitó la vida y ese señor era esposo y era padre. ¿Quiénes van a cobrar la venganza? ¿O por qué se debe castigar a ese señor? ¿Por el daño que le hizo al esposo o a los hijos? No, ellos son víctimas de eso, pero no es por la ley de ellos que vamos a condenar a este señor, es porque la constitución de esta nación lo dice que ese señor debe pagar 40 años. Y de pronto llega alguien y pregunta, ¿yo podría tomar el lugar de él? ¿Y por qué? Porque es que lo amo tanto que quiero tomar el lugar. Y si la Constitución lo permite, entonces le dice, córrete un poquito. Algo pues similar le pasó a Barrabás, que este señor va a pagar por ti. Y cuando este señor cumpla los 40 años, la ley ya no tiene ninguna. Se cumplió la ley. Por eso cuando él dice, vino a cumplir la ley, es que vino a satisfacer la demanda completa de que todos estábamos bajo juicio y ese juicio tenía una sentencia de muerte, la cual fue cargada sobre Cristo. Así lo dice Isaías 53 cuando ustedes lo leen detalladamente. Dice, Dios cargó en él todos nuestros pecados. Esa palabra cargó en el original o en los manuscritos más antiguos es un término contable que significa imputar, es decir, cargar a la cuenta de alguien. Entonces, la cuenta nuestra que estaba en rojo, que era pecado y muerte, se cargó en el cuerpo de Jesús y él muere y todo eso cae sobre él. Y cuando él resucita a la nueva vida, ahora todos aquellos que les aceptamos, ahora él carga a nuestra cuenta, solo por haberlo aceptado, la vida, la resurrección y la vida. Así que cuando Jesús dijo, no crean que yo vine a abrogar la ley, sino a cumplirla milimétricamente, no se estaba refiriendo a que hoy todavía existiera una ideología o una corriente religiosa que dijera, tenemos que seguir guardando la ley, porque su palabra es muy clara cuando dice, el fin de la ley es Cristo. Y no porque la ley no siga vigente en cuanto al mandato, sino porque él dice, cuando tú amas a Dios y amas al prójimo y te amas ahí, eso ya es cumplir la ley, porque no lo vas a herir, no le vas a quitar la esposa, no lo vas a robar, no lo vas a calumniar. Es más, rindes tus derechos. Así que hoy nos llenamos de gozo al entender la profundidad de esta escritura. Yo vine a cumplir la constitución del reino de los cielos, cuyo eslogan, cuya esencia es la santidad de los santos, y todos aquellos que hemos pecado no podemos comparecer ante él porque la constitución está quebrantada. Por eso yo voy a tomar el precio de ese pecado, lo voy a cumplir, esa ley la voy a cumplir, no la voy a abrogar, no voy a ser como el papá que se hace el de la vista gorda a su hijo y le perdona, no, yo tengo que pagar para poderte perdonar, para poder restaurar la relación con la divinidad. Debo ir a la muerte por ti. Por eso muchas veces les decía a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre, escuchen con atención, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca y le sea quitada la vida. Es una necesidad. Nunca alguien en la vida había añorado entregar totalmente su vida, lo que más valoraba, por amor a nosotros. Así que cuando Jesús dice que vino a cumplirla, no era una enseñanza para que hoy existieran grupos que todavía quieren seguir guardando algunos mandamientos que solo aplican para la carne. Cristo cumplió la ley por ti y por mí y nos hizo libres por amor y por gracia. Gracias, Señor, por este regalo tan maravilloso. Amén.